julio del 79. Sí, mira, también en el caso de Centroamérica ya era parte por lo menos como parte de la discusión, lo que ha sido en los procesos de unidad, cualquier desaveniencia, cualquier divergencia que se presente propiamente dentro de los procesos que ha llevado a situaciones cruentas, como por ejemplo las famosas acusaciones ante divergencias de agentes de la CIA, agentes del Imperio, etc., y un caso tan dramático como el asesinato de Roque Dalton. Brevemente, Sergio. Sí, bueno, en Centroamérica no solamente ese es el caso más emblemático porque Roque Dalton era un poeta reconocido ya en ese momento cuando él regresa a El Salvador para llegar para digamos, participar directamente en la lucha armada. Pero hay otros casos, no solamente en El Salvador, en otros países. Y en El Salvador hay otro caso trágico que es el asesinato de la comandante Ana María, que era la segunda jefa de las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí, también asesinada por el que fue jefe de esa misma organización. Ahora, fíjate lo paradójico del caso de Roque Dalton. El que mandó a asesinar a Roque Dalton, Joaquín Villalobos, hoy es un agente al servicio del Departamento de Estado, asesor de Uribe, y resulta que a Roque Dalton lo asesinaron porque supuestamente era un infiltrado y un agente de la CIA. Y el que ordenó ese asesinato es hoy quien efectivamente está al servicio del imperialismo, actuando como asesor de Uribe y como agente al servicio del Departamento de Estado. Eso es interesantísimo. Nosotros tenemos que ir a un corte, al regreso. Incluso ya redondear América Latina, tenemos el caso de Cuba, donde sí hay una unidad, ya tienen 50 años unidos y seguirán unidos, pero vamos a entrar en Venezuela. Recordemos la proclama ya del Libertador en su lecho de muerte: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, bajaré tranquilo al sepulcro. Eso está en nuestras venas, en nuestros genes, en nuestro intelecto y en nuestra historia. Y bueno, estamos en la búsqueda de la unidad. Hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela dio una muestra de unidad. Vamos hacia allá entonces, vamos al corte y ya regresamos. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. Y la reacción está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Este lunes, Yelixa Santaella comentará los resultados de las elecciones del PSV y Yarisma Pérez Aparicio se referirá La burguesía es hija de la colonia y viceversa. Y la reacción está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Cuando no nos ponemos de acuerdo ni sensibilizados para profundizar el camino transformador de estas realidades. No se puede amar a Bolívar en una forma abstracta, no se puede hablar de la patria en una forma abstracta, ni del himno nacional ni de la bandera. La única bandera posible son los hombres de esta patria. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros. Escuchábamos a Ali Primera, cuánta sabiduría, ¿no? Y además cuán presente está. Esas son las ideas que estamos discutiendo precisamente hoy en este debate socialista. La unidad en el caso venezolano. Hablamos de Bolívar, pero fíjense que la semana pasada estuvo el profesor Aristides Medina Rubio aquí y él nos decía que Venezuela, sobre todo después de 1830, ha sufrido derrotas y breves lapsos de victoria, derrotas, y ahora con la Revolución Bolivariana estamos en un importante lapso de victoria que no podemos arriesgar.
¿Qué opinión te merece ese argumento? No, es absolutamente acertado. El terreno que ha ganado la sociedad venezolana en este tiempo. Hoy estamos viendo justamente una demostración importante de cómo la gente se ha apropiado de los espacios públicos, de cómo la sociedad venezolana se ha repolitizado y está adquiriendo niveles de formación y de entendimiento de lo público y de la política que hace algunos años no tenía. Nosotros incluso venimos, por ejemplo, de una generación, la de los años 90, 80, para la que la política y lo político era una cosa absolutamente ajena, distante. Estas conquistas de lo público para la gente que hemos logrado en este tiempo, no podemos ponerlas en riesgo. Y parte de no ponerlas en riesgo supone este debate, por ejemplo, que estamos dando sobre la unidad fundamental, pero también supone algo que lo cambiamos en el negro y que de pronto sería importante dedicarle un programa, que es el tema de la crítica, porque la unidad no está reñida, la unidad revolucionaria, la unidad de acción entre los revolucionarios no está reñida con la crítica. Justamente el tema de la posibilidad de cuestionar, de disentir, de señalar, está estrechamente relacionado con la unidad de acción, digamos. Nosotros formamos parte de un colectivo, tenemos un propósito político común, suscribimos un programa político, tenemos un liderazgo al que reconocemos y seguimos, pero en medio de ese seguimiento y de ese reconocimiento de ese liderazgo y de nuestra adscripción política tenemos, por supuesto, diferencias y las confrontamos. Eso es natural, eso es necesario inclusive para que los movimientos, los procesos políticos y los factores políticos maduren. Lo que no debe es transformarse esa crítica en una ruptura de la necesaria unidad de acción en función de los objetivos tácticos y estratégicos que se proponga la organización política, la organización revolucionaria, ¿no? Fíjense que el presidente hoy, Sergio, cuando se le hizo la pregunta en la rueda de prensa, cuando votó sobre los partidos aliados y la discusión, él trascendió ese argumento. Él fue que la unidad es en el pueblo, es en las bases, es en los movimientos sociales. E incluso cuando habló de los partidos aliados dijo que vayan nuestros militantes, los del PSUV, y se reúnan con los militantes, pero a nivel de patrulla, a nivel de comunidad. Allí es donde se va a dar la unidad de verdad, no en los cogollos o en las direcciones de cualquier partido, sea de derecha o de izquierda, sino que es en el pueblo, que es abajo. Es por lo que hablábamos anteriormente, Jorge, porque si hay alguien que tiene perfectamente claro el tema de la unidad es el pueblo, porque el pueblo lo percibe en el quehacer cotidiano. El pueblo está ajeno a intereses mezquinos, el pueblo está ajeno a la búsqueda de prebendas propias, que son finalmente las que lesionan la unidad. Porque, como decía Leonel, el debate, la crítica, él decía, es natural y necesaria. Yo además diría que es sana. Eso garantiza la posibilidad de profundizar el proceso. En la medida que escuchamos al pueblo, en la medida que escuchamos a los que somos críticos, yo me incluyo, a los que somos críticos frente a determinadas cosas que todos finalmente discutimos, en el sentido que hay cosas que no están bien hechas y que se deben mejorar porque tenemos todas las condiciones para que sean mejoradas, eso va a favorecer la unidad, porque vamos a incorporar una mayor cantidad de compatriotas al proceso revolucionario. Fidel decía, no hay 4 millones de oligarcas en Venezuela, o 3 millones, no recuerdo. Y yo creo que esa idea de Fidel tiene que ver con las posibilidades que nosotros tenemos de ensanchar el espacio de la revolución. Y el espacio de la revolución se ensancha en la medida que cada quien cumpla su tarea, que cada quien sea eficiente en el lugar que está, que cada quien cumpla efectivamente con los elementos fundamentales de la ética y la moral socialista que tiene que ver. Nadie hace la revolución en el mundo si no la hace en su casa, en el entorno, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Entonces, cuando el presidente planteaba hoy, cuando un periodista que yo creo que con trampa le trató de hacer esa pregunta y el presidente se colocó en su papel de jefe de Estado por un lado y de líder del proceso revolucionario por el otro, y llamó a la construcción de la unidad en la base. Esa es la única unidad que tiene carácter estratégico, es la única unidad que se puede profundizar, es la única unidad que le va a dar sostén y permanencia a este proceso. Lo demás puede ocurrir o no, pero no tiene mayor preeminencia vista en el tiempo y vista en la perspectiva estratégica. No, estamos de acuerdo en algo. Por lo menos. Se permite, Sergio y Leonel, profundizar un poco en ese planteamiento, porque
parte de lo que se ha visto tradicionalmente es la diferencia, y son los dos modelos que están contrastados en este momento en la historia de Venezuela, en la historia de la humanidad. Es el modelo de la democracia liberal y una democracia real, auténtica, que es la democracia socialista, que es absolutamente plena en todas las dimensiones que pueda existir en la sociedad, es decir, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo espacial. A diferencia de la otra, que era supuestamente simplemente la prebenda de puedes ir a votar eventualmente y después listo. Fíjate, por ejemplo, los desafíos que significa. Hoy, el Partido Socialista Unido de Venezuela dice elecciones de base para la elección de delegados, pero además el presidente dice, y ustedes que sean electos delegados tienen que regresar a las bases a discutir lo que van a discutir en el Congreso. Pero fíjate el planteamiento. Normalmente, y sería bueno verlo en la perspectiva histórica, dos puntos que ustedes enunciaron por lo menos. Un punto es la unidad que nos han querido convencer algunos, y además una unidad como chantaje, que es la unidad de la mesa, ¿no? La unidad de la mesa, la unidad de los factores políticos, entre comillas, que termina siendo tenemos que ponernos de acuerdo aquí en función de unos valores trascendentes, que es el reparto de puestos, ¿no? Y cuántos me tocan a ti, cuántos te tocan a ti, no sé qué, y es el reparto. Por ahí incluso eso pareciera que no se diferencia mucho de, por ejemplo, alguna mesa de unidad de la democracia liberal que anda por ahí rondando en el país. A la diferencia de la unidad, por ejemplo, que planteaba hoy el presidente, que es la unidad de la base, la unidad del pueblo y la unidad que nunca podría sacrificar el pueblo. Ese primer punto que tiene que ver cómo se construye la unidad. Y el segundo es la unidad que pasa por el debate. O sea, la unidad que se construye a partir de la formación, que es la formación ideológica la que hace que no te salgas de no te hagas blanco del enemigo, ¿no? Y que se construye precisamente a partir del debate. Y ahí otra vez tomar una palabra del presidente el día de hoy que decía, ustedes que sean electos delegados, tienen que ser los canales, las voces de la crítica del pueblo. No callen la crítica del pueblo, que era parte de lo que estaba ahí. Esos dos puntos, asociados a uno que decía Leonel, el liderazgo del presidente Chávez, cómo rompe ese liderazgo precisamente procesos de unidad en lo que es por lo menos la lucha en Venezuela. O sea, la izquierda había estado alguna vez unida. Ahí hay papeles que tienen que ver con eso. ¿Cómo está esa lectura en términos de la inflexión histórica del presente? No, Ricardo, todos lo sabemos muy bien que la historia nuestra, más que el último tramo, por lo menos el más reciente, uno de algún modo lo vivió, lo protagonizó, ha sido una historia de desencuentros. Desde el mismo momento incluso en que, por ejemplo, en 1936, después de la muerte de Gómez, hay un intento, uno pudiese decir que un primer intento de unidad de la izquierda en esa que se llamó el primer PDN, que inmediatamente va a fracasar, pues no, por las contradicciones que había entre los marxistas ortodoxos, llamémoslo así, y las corrientes más bien reformistas, revisionistas, ya liderizadas en ese momento por el propio Rómulo Betancourt. Luego, en los años 40, hay un nuevo intento, ya no de parte de los sectores reformistas, que ya habían tomado su rumbo a través de la fundación del llamado segundo PDN y de Acción Democrática más adelante, pero sí los sectores más ortodoxos de la izquierda también tenían muchos enfrentamientos entre sí. Había el Partido Comunista, por ejemplo, estaba ahí dividido en tres grupos: los comunistas negros, los machamiquis por Luis Miquilena, y los niní, que eran como que las tres tendencias, las tres corrientes que había en ese momento. Y luego va a haber también una diversidad de desencuentros. O sea, si nosotros revisamos la historia de nuestra izquierda durante el siglo XX, es una historia de desunión, de desencuentro, y sobre todo ese desencuentro se va a profundizar luego de la derrota política militar de los años 60, ¿no? Que va a traer también un tiempo de mucha desunión, de mucha atomización, de existencia de grupos y de grupitos que incluso se tenían más odio y más inquina, más rivalidad entre sí que la que podían tener con, por ejemplo, los partidos hegemónicos de ese momento, ADECO-PEI, ¿no? Y de hecho, en la Cuarta República, digamos, lo que se interpreta desde el 58 en adelante, bueno, la izquierda nos pasaba de un 5% en los procesos electorales. Lamentablemente también en la lucha armada, pues tampoco fue una vía para poder transformar. Pero ¿por qué el liderazgo de Hugo Chávez? ¿Por qué desde 1989, con el 27 de febrero, surge una nueva ola, un nuevo espíritu, una nueva esperanza? Y además surge el liderazgo de un hombre como Hugo Chávez, que hace la diferencia incluso con la mayoría de los